Bien, sean todos muy bienvenidos. ¿Estamos a 8 ya? ¿A 7? Ah, te adelantaste. Bienvenidos a este ENFA, ¿ya? Hoy día me gustaría hablarles algo que personalmente Dios me habló a mí, algo que yo he tenido que meditar, algo que yo he tenido que sentarme con el Señor a orar. Pero para partir me gustaría poder leerles un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Juan capítulo 17. ¿Ya? Dice así, yo ruego por ellos. ¿Quién está hablando acá? Jesús, ¿verdad? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús comienza a despedirse de sus discípulos. Jesús ya comienza a hablar con ellos cada vez más claramente. Al parecer ellos están entendiendo un poco mejor que lo que va a ocurrir en Jerusalén no va a ser que Él va a ser coronado rey y va a venir a acabar con el imperio romano, sino que al parecer lo que Jesús les estaba diciendo es que Él iba a ir a Jerusalén a ser sacrificado. Entonces Él comienza a despedirse de sus discípulos, causando en ellos mucha angustia, dolor, inseguridades. Y en medio de esto Jesús ora por sus discípulos. Qué impresionante cómo Jesús se preocupa de ellos en cada detalle. Y hace esta oración, esta es una parte de la oración de Jesús. Y me gustaría que ustedes pudieran responderme cuál es la palabra que más se repite en lo que acabamos de leer. A ver. Mundo. Mundo. Efectivamente, una de las palabras que más se repite en este pasaje es mundo. Ahora, Jesús dice que ellos no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión? ¿Qué quiere decir Jesús con esta palabra? Esta palabra viene del griego cosmos, que significa más que este mundo como el planeta o el universo, significa más bien como un sistema, una organización, un sistema filosófico. ¿Ya? Entonces Jesús comienza a orar por sus discípulos, planteando de que estos iban a estar medios de un sistema, iban a estar al medio de una organización. ¿Ya? Pero dice, ellos no son de este sistema, y yo los envío a este sistema, como tú me enviaste, dice Jesús, al Padre. En el año 1592 ocurrió un acontecimiento muy importante. ¿Alguno sabe? Creo que un 12 de octubre, si no me equivoco. 1400. Me fui 100 años adelante. 1492. ¿Qué ocurre?
El descubrimiento de América, tal cual. Y en el descubrimiento de América ocurre un acontecimiento muy peculiar. Cuando llegan los europeos a América, se encuentran de que América estaba poblada, que habían pueblos, habían civilizaciones, ¿cierto? Y dentro del relato de la colonización, que empieza ya desde esos años en adelante, entra una metáfora, una historia que para nosotros podría significar el entender la torpeza de alguien que cambia algo muy valioso por algo que no tiene mucho valor. Entonces llegan los europeos y ven que estas personas que estaban en América tenían oro, piedras preciosas, ¿cierto? Eran ciudades grandes, hermosas. Y estos europeos no eran de la más grande escurnia, no eran de la más grande, no sé, no eran los más clase alta, no sé. Pero ellos llegan con algunas cositas, llegan con peinetas, llegan con espejos, llegan con armas. Cosas muy simples que hoy día nosotros no tenemos armas en nuestra casa, pero sí tenemos espejos, sí tenemos peinetas, sí tenemos cubiertos, platos. Entonces los que vivían acá en América, estas civilizaciones comienzan a ver eso y ellos como que les llama la atención, pues si es primera vez que lo ven. Es primera vez que ven un espejo, no sabían que era un espejo, entonces les empieza a llamar la atención que pueden verse reflejados en algo. Ven las peinetas y comienzan a preguntarse, ¿qué es esto? Y le empiezan a usar. Entonces los europeos, que no son nada de tontos, dijeron, hagamos algo. Ustedes me dan un poco de eso que tienen ustedes en abundancia y nosotros les damos de esto que ustedes no tienen nada. Entonces ustedes me dan un poquito de oro y nosotros los llenamos de espejos. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Sí, hagámoslo. Probablemente nosotros, pensando en esto, diríamos que nunca haríamos una negociación como esa. ¿Tú harías una negociación como esa? Que tienes algo tan valioso, que es algo que quizás no conoces, pero que no es tan valioso, pero aún así decides intercambiarlo. Pero yo quiero decirte que hay maneras en que vivimos nuestra vida. Hay decisiones que tomamos día tras día que muestran una realidad similar a esta. La mayoría de nosotros vivimos como si el tiempo fuera para siempre y la eternidad fuera muy corta. Y vamos a ir entendiendo un poco qué significa esto. El mundo va a querer mostrarte cosas aparentemente muy lindas. Pero yo quiero decirte que Dios te ha dado algo muy valioso. Dios te ha dado algo que si tú lo cambias estarías haciendo un mal negocio. Dios te ha dado algo que vale la pena proteger, cuidar, conservar. El problema hoy es que el mundo nos dice que vivamos el día a día y que nos olvidemos del mañana, que vivamos para el tiempo y no para la eternidad. Entonces, este ejemplo, ¿por qué lo doy? Porque en mi meditación personal, lo que fue este fin de año y comienzo de año, yo oraba al Señor para que el Señor me hablara personalmente y me dijera, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo trabaje en este tiempo, que yo me proyecte este próximo año? Entonces Dios me comienza a hablar de estas cosas. A veces tenemos malas negociaciones, malas transacciones. A veces nos equivocamos de lesos, pero nos equivocamos. Y Dios me llevaba a meditar en un pasaje que está en 1 de Juan 2, del 15 al 20. Vemos que Jesús ora por sus discípulos y vemos que Jesús habla del mundo. Y en 1 de Juan 2, del 15 al 20, Juan también habla del mundo. Juan comienza el versículo 15 diciendo así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Personalmente, las cartas de Juan son unas cartas que a mí me gustan mucho por lo personal que son cuando yo las leo. Si bien son cartas dirigidas a toda la iglesia, Juan es muy personal al escribirlo. Y en reiteradas ocasiones, Juan se dirige a nosotros, a la iglesia, como hijitos míos. Os escribo a vosotros, hijitos. Y esto es muy interesante porque creo que hoy día Dios quiere advertirnos algunas cosas. Quiere cuidarnos de algunas cosas y quiere prepararnos en otras cosas. Los versículos anteriores a esto vemos que Juan se está dirigiendo a distintas generaciones. Se dirige a los hijos, se dirige a los padres, se dirige a los ancianos. Si vamos en nuestra Biblia a Primera de Juan, dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No me voy a detener específicamente a explicar cada uno de estos versículos, pero sí que me parece interesante que Juan distingue una característica de la iglesia que es muy importante. Esta multigeneracionalidad, una iglesia multigeneracional. Juan escribe tanto a adultos, a jóvenes, a niños, a ancianos. O sea, el mensaje que Juan da desde el versículo 15 al 20 no es para algunos. Primero es para la iglesia. Y no es solamente para los adultos de la iglesia, no es solamente para los que están en el ENFA, sino que es también para los jóvenes. Ahí se está yendo un joven. Es para los jóvenes. Es para los adultos, para los ancianos. Entonces yo entiendo que Juan, al hacer esta introducción de este pasaje, lo que él anhela hacer es que toda la congregación esté muy atenta a sus palabras. Es que ninguno deje de oír, deje de escuchar lo que Juan quiere decir a la iglesia entera. Una advertencia muy clara, de la cual tenemos que tener mucho cuidado. El versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ya vimos que cuando Jesús ora y menciona al mundo, se refiere a ese cosmos. Es el mismo mundo que habla acá Juan, este sistema u organización que va en contra de la palabra de Dios. Sistema que ha aprendido a camuflar lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno. Sistema que ha aprendido a ir día tras día en contra de lo que Dios estableció desde el principio. Y Dios, por supuesto, no creó un mundo como este o con este sistema que va en contra de quién es Él. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, para que el hombre viviera para cumplir su propósito, para que el hombre viviera de acuerdo a lo que Dios establece, para que el hombre viviera en perfecta comunión con Dios. Dios cuidó de Adán, Dios cuidó de Eva en todos los aspectos que ese cuidado refiere. En cada detalle Dios cuidó de ellos en el huerto de Edén. Dios les proveyó protección, provisión.
hasta placer y disfrute en su presencia. Todo lo que Dios creó fue ordenado y armonioso. Tenía una perfecta armonía. Dios termina diciendo, después de crear todo esto es bueno en gran manera. Sin embargo, cuando el hombre cayó y fue corrompido por Satanás, por el diablo, comenzó Satanás, a organizar su propio sistema, usando aquello que era bueno, aquello que era armonioso, pero que el pecado vino a corromper. El diablo tomó todo aquello para establecer un sistema, usando las cosas que Dios creó. Juan 14:30 dice, ¿por qué les digo esto? Porque dentro de este sistema, el diablo comenzó a tener un papel diferente al que tenía. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 30, está en la LBLA, la Biblia de las Américas, dice, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada de mí. Vemos que producto del pecado, el diablo asume una autoridad como príncipe de este mundo. Como príncipe de este mundo. Y él tiene su propio sistema de valores contrario a Dios. ¿Ya? Segunda de Corintios 4:4, la versión NTV, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio, de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo. Satanás se ha encargado, y lo ha hecho muy bien, de mantener tan entretenido al ser humano dentro de este sistema, tan cegado con lo que el mundo, con lo que este sistema puede ofrecer, que son incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio, que son incapaces de entender la gloria de Cristo. El diablo ha hecho un excelente trabajo en cuanto a eso. Un excelente trabajo. Ahora yo quiero recordarles que esto que Juan está hablando es algo que está hablando a la iglesia. Y sigue diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué entiendo yo cuando yo leo este pasaje? ¿Qué entiendo yo cuando yo leo este versículo? Entiendo que aún dentro de la iglesia hay personas, hombres o mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, que son amadores del mundo. Hombres y mujeres en donde no está el amor del Padre. Y eso es tremendo. Si una persona está viviendo de acuerdo a los valores de la multitud que sigue a este príncipe de este mundo toda la semana, o sea, vive de acuerdo al príncipe de este mundo, vive de acuerdo a los principios establecidos por este sistema, vive de acuerdo a lo que el diablo quiere hacer, a lo que el diablo dice que va en contra de Dios. Y después el día sábado se une a la multitud que sigue al Señor, es evidente que el amor del Padre no está en aquella persona. Yo quiero decirte hoy que si tú vives todas las semanas como tú quieres vivir, sin interesarte lo que Dios dice, y vienes acá a tu reunión y buscas de Dios, quiero decirte que lo más probable es que el amor del Padre no esté en ti. Es que quizás tú no hayas experimentado aún esa metamorfosis que nos compartía Maciel el sábado pasado. Es que quizás en tu corazón no has experimentado esa transformación radical que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirte que en medio de nosotros hay gente que no ha experimentado esa transformación, producto de un cambio interior. Y cito a Maciel Campos, que te lleva a no aceptar la normalidad de este tiempo que se opone a Dios. Hay cosas que quizás no has experimentado en tu corazón. El amor del Padre, que a ti te llevan a vivir en la normalidad de este mundo, que se opone a lo que Dios establece. Esta realidad implica que el amor divino, el amor de Dios, no ha permeado lo profundo del corazón del hombre. No ha permeado lo más interno de nuestro ser. Entonces quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cuáles son tus amores? ¿Dónde está tu corazón? No sé por qué te ríes, hermano. ¿Cuáles son tus amores? ¿Dónde está tu corazón? Porque Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las, entre comillas, riquezas que el mundo hoy día puede ofrecerte? ¿O está en el corazón del Padre? Me llama mucho la atención este pasaje porque es muy duro. Lo leemos muchas veces muy rápidamente, pero las palabras que usa acá son muy potentes. Dice que va a aborrecer a uno y amar al otro. Que va a estimar a uno y a menospreciar al otro. ¿Quieres saber por qué es tan potente? Porque no hay un punto intermedio. No existe el punto intermedio. No existe el evangelio a tu manera. No existe el evangelio a como nosotros creemos que puede hacerse. No hay punto intermedio. Y si no hay punto intermedio, o estamos amando y estimando a Dios, o estamos aborreciendo y menospreciando a Dios. ¿Entienden lo potente de esas palabras? Quizá eso es escandaloso para nosotros. Es escandaloso para una iglesia cristiana decir que quizás acá, aún dentro de la iglesia, hay gente que aborrece y menosprecia a Dios. A mí eso me preocupa. Me preocupa. Porque yo orando a Dios, yo digo, Dios, hay actitudes en mi corazón que sí hacen que te menosprecie. Y eso es grave. Es grave. Hay cosas que yo pienso, cosas que yo hago, que si yo me pongo a la luz de este versículo, me veo tremendamente confrontado. ¿Qué actitudes has tenido que han menospreciado a Dios? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy quiero mostrarte, si te estás preguntando, cuáles son esas actitudes, cuáles son esas cosas que te llevan a menospreciar y a aborrecer a Dios. Hoy quiero mostrarte que a pesar de que tú no lo creas, hay cosas que sí nos llevan a tener este tipo de actitudes con Dios, amando al mundo y las cosas que en el mundo hay. ¿Cuáles son estas cosas? Juan se preocupa de responder esta pregunta en el versículo que sigue. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? ¿Cuál es el espejo o la peineta que el mundo te está ofreciendo hoy día, que te llevan a menospreciar todo lo valioso que tú tienes,
e intercambiarlo por algo que carece de valor. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos por partes. Los deseos de la carne. Hoy vivimos en un mundo que busca histéricamente el placer por sobre todas las cosas. El hedonismo es una doctrina filosófica que establece el placer como el objetivo supremo y aún como el fundamento de la moralidad. Si bien ha sido refutado y ha sido cuestionado este movimiento, esta doctrina filosófica a lo largo de los siglos, porque dice finalmente que mientras te dé placer está bien, por mucho que haya sido altamente criticada, no me doy cuenta que el corazón del hombre vive en un constante hedonismo. Este es fundado por Aristipo de Cirene y está enfocado en la búsqueda del placer inmediato y el gozo del momento. Si hay algo que yo puedo ver en mi corazón, es que mi corazón se goza en lo que me da placer rápidamente. ¿Soy el único al que le pasa eso? ¿No? Vivimos en este mundo que busca el placer por sobre todas las cosas. Segunda de Tito 3:4 dice: traidores, impetuosos, infatos, amadores de los deleites más que de Dios. Hablando de esta generación. Filipenses 3:19, Pablo dice: cuyo Dios es el vientre. O sea, tú tienes hambre y vas a hacer lo posible por llenar tu estómago. Tú necesitas algo y vas a hacer lo posible por conseguirlo con tal de tratar de llenar esa necesidad. Me recuerda a un hombre del Antiguo Testamento que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso es una pésima transacción. Pésima transacción. Vendió la bendición de Dios, llamado de Dios, por un plato de lentejas. Y quedó saciado. ¿Sabes cuál es el problema? Que pasaron probablemente, como somos los hombres, 1 horita, 30 minutos. Démosle un poco más para hablar bien de nosotros. 3 horas. ¿Y qué creen que pasó con Esaú? Volvió a tener hambre. Volvió a tener hambre. ¿Se dan cuenta por qué es un mal negocio? ¿Se dan cuenta por qué es un negocio no conveniente para nosotros? Gálatas 5, del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y a veces me preocupo porque yo me siento a estudiar este pasaje, a hacer un checklist. Esto frente al fruto del Espíritu, y yo veo que a veces tengo más tickets de esto que del otro. Entonces me preocupa. Es un llamado de atención en mi vida para volver a buscar a Dios íntimamente e intensamente. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestos son esos deseos de la carne que está histérica, que constantemente pide. Segundo punto, los deseos de los ojos. Eclesiastés 1:8 dice: nunca se sacia el ojo de ver. Nunca. Y ya se lo he contado antes, pero lo vuelvo a decir. Cuando yo me compré mi computador, ahorré dinero para comprarme mi computador, me lo compré, lo usé, estaba bonito todo,
Y siempre cuando uno compra por internet, después te siguen apareciendo las publicaciones, ¿cierto? Ya ha pasado, ¿verdad? Entonces yo compré mi computador, lo cerré, lo guardé, gracias al Señor, computador nuevo. Me acuesto, saco mi celular y me aparecen publicaciones de computadores. ¿Y qué es lo que hago? Comienzo a ver computadores. Y digo, oh, ese estaba más bonito, ese tenía más memoria, ese esto otro. Porque el ojo no se cansa de ver. Me compré una bicicleta, no es la mejor bicicleta de todas, pero me la compré a un buen precio. Me compré una bicicleta, la probé, la dejé en mi casa, me acosté, ¿y qué creen que pasó? Saqué el celular, me puse a ver bicicletas. Y yo, oye, esa bicicleta estaba más bonita, como no la vi antes, como tan menso. Y así con cada una de las cosas. Me doy cuenta que mi ojo es insaciable. No solo por eso, ese es un ejemplo, pero nuestro ojo está constantemente buscando más. Más. La lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces el ojo tiene la capacidad de alumbrar o revelar aquellas cosas que hay en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está buscando tu corazón? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Qué es lo que estás viendo quizás? ¿Qué es lo que estás codiciando con tus ojos? Eso apunta a una realidad interna, a una realidad de tu corazón. Y hoy día hay una generación de hombres y mujeres, hoy y siempre ha habido una generación de hombres y mujeres, ancianos, adultos, niños, jóvenes, que son buscadores de tesoros. Buscadores de tesoros. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús comienza a dar estas parábolas de lo que es el reino de los cielos. Que hay una parábola que dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que está... No, ¿qué dice? No dice así. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y al encontrarlo vende todo lo que tiene, compra el campo con tal de quedarse con el tesoro. Y me llama mucho la atención porque yo me doy cuenta que el ser humano está constantemente buscando tesoros. Constantemente estamos buscando tesoros. Si pudiéramos ponerle nombre a nuestra vida o un subtítulo a nuestra vida, probablemente sería buscadores de tesoros, como estos programas del National Geographic, que se pasan la vida buscando tesoros. Así somos nosotros. Pasamos la vida buscando tesoros. ¿Qué ocurrió con este hombre? En esta búsqueda insaciable de tesoros, este hombre se encuentra con el tesoro supremo, con el único tesoro capaz de satisfacer ese vacío que hay en tu corazón, que lleva a tu ojo a constantemente ver y pedir más. Este hombre encuentra un tesoro. Y cuando encuentra este tesoro que tiene la capacidad de ningún otro tesoro, ¿qué es lo que hace? Está dispuesto a vender todos los otros tesoros que se hizo a lo largo de su vida. Está dispuesto a vender todas las otras riquezas que en algún momento juntó, con tal de no perderse la oportunidad de su vida, con tal de no perderse lo que Dios tiene para él. Somos definitivamente hombres y mujeres buscadores de tesoros. Mateo 6, del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón con respecto a las cosas? Esas cosas que nos ha costado años conseguir. Yo esto lo meditaba a finales del año pasado, principios de este. Y una de las cosas que yo hablaba con el Señor y que a mí me asombraron fue que para Navidad yo fui al mall a comprar los últimos regalos y me demoré 5 minutos en escoger los regalos.
pero me demoré como 2 horas en pagarlo. Y después 1 hora más en salir del mall. Y yo digo, Señor, acá el consumismo, este Dios materialismo, heavy, heavy. ¿Cómo es que nosotros buscamos valía por las cosas que tenemos? Más que por lo que somos. ¿Dónde está puesto tu corazón con respecto a las cosas? ¿Dónde está puesto tu corazón con respecto a las riquezas, al dinero? ¿Cómo está tu generosidad? Si el 1 es egoísmo puro y el 5, generosidad. Del 1 al 5, ¿dónde está tu puntaje? ¿Dónde está tu puntaje? Tercer aspecto, la vanagloria de la vida. Quizás una de las tentaciones más perversas es la vanagloria de la vida. Es el mismo pecado que provocó la expulsión de alguien del cielo. Es el mismo pecado que provocó la expulsión de Satanás del cielo. Isaías 14, del 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La vanagloria. Quiero ser como Dios. Deseaba ser como Dios, no un siervo de Dios. La vanagloria de la vida es esa búsqueda insaciable de posiciones, nombres, de reconocimiento. Es todo aquello que conduce a la arrogancia, la ostentación, el orgullo en sí mismo, la presunción y la jactancia. Es esa búsqueda insaciable de la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios. La arrogancia o la arrogante jactancia que constituye la vanagloria de la vida tiene la capacidad de motivar los otros 2 puntos anteriores, tanto los deseos de los ojos como los deseos de la carne. Busca elevarse por encima de todos los demás y satisfacer todos los deseos personales. En cuanto yo esté bien y tenga lo que quiera, cero problema, cero atado. Es esta la que te impide ver la necesidad del que está al lado. Es esta la que te ubica en el lugar incorrecto de la historia, no en el lugar que Dios quiere para tu vida. Es la causa fundamental de las luchas familiares, de las divisiones de la iglesia, de las guerras entre pueblos y naciones. La vanagloria de la vida. A veces somos muy orgullosos y nos importa solamente lo que a nosotros nos interesa o lo que nosotros necesitamos. A veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué es tan difícil pedir perdón? ¿Por qué es tan difícil de repente dejar el orgullo? ¿Por qué a veces pensamos que pedir perdón nos hace menos? ¿Sabes? Hay tantas cosas que se solucionarían en tu familia, en tu casa, acá en la iglesia. Porque en la iglesia, si bien somos familia, como nos explicaba Maciel la semana pasada, a veces sí hay roces entre nosotros. Y a veces hay cosas que guardamos en nuestro corazón. A veces nos enojamos con los demás. Nos cuesta tanto pedir perdón. Y es una palabra tan fácil de decir. Es una palabra cortita, pero poderosa. Poderosa. A veces la única solución es que en tu casa pidas perdón. Pidas perdón.
y dejes ese orgullo de lado. Esa vanagloria. No, pero es que acá yo y lo que yo digo. Nos equivocamos a veces en eso. Ahora, estas tres cosas son cosas que constantemente el mundo va a ofrecernos. Este sistema que establece el diablo, el príncipe de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nos va a tentar constantemente en estas áreas. ¿Por qué? Porque le ha servido desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice: luego de que la serpiente comenzara a engañar a la mujer, a tentarla, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los árbol codiciable para alcanzar la... ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que la tentación de Satanás es la misma. Y lo que nos ofrece el mundo es lo mismo. Ella codiciaba el fruto en tres maneras. En primer lugar, atraía su apetito, ese deseo de la carne. Era un fruto bueno para comer. También era un fruto agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Finalmente, árbol codiciable para alcanzar la... ¿Cuál fue la tentación de la serpiente? El día que comas del fruto, serás como Dios. La vanagloria de la vida. Años después, muchos años después, Satanás probó estas tres mismas tentaciones con Cristo durante 40 días en el desierto. Mateo capítulo 4, del 1 al 11, dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué quiso ahí tentar a Jesús? El deseo de la carne. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que la estrategia del diablo sigue siendo exactamente la misma. A diferencia de Adán y Eva, que fueron tentados y cayeron en la tentación, Jesús fue tentado, pero no pecó. No cayó en la tentación, ¿ya? Pero lo que quiero enfatizar en esto es que Satanás no cambia sus métodos. No tiene que hacerlo, porque siguen teniendo éxito hoy día, con cada uno de nosotros. Versículo 16 de Primera de Juan. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Tanto los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿provienen de Dios? No, provienen del mundo, provienen de este sistema, provienen del príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué hay detrás de lo que anhelas? ¿Qué hay detrás de lo que deseas? De lo que estás buscando para tu vida. ¿Provienen de Dios? Detrás de estos anhelos, sueños, deseos, planes, ¿provienen estos de Dios o provienen del mundo?
El versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo no va a durar para siempre. Este mundo es pasajero. La vida, tal como la conocemos aquí en la tierra, solo es temporal. Somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Y dado que el mundo es pasajero, debemos mantener una perspectiva correcta de las cosas. Debemos buscar y procurar una perspectiva eterna, dedicando nuestro tiempo y energía a vivir para el reino de Dios que es eterno y sus propósitos. Las únicas cosas de este mundo que perdurarán para la eternidad son aquellas personas que están unidas a la voluntad de Dios. Y no a la propia suya. Entonces yo quiero decirte hoy día que el tiempo es corto y la eternidad es para siempre. Pero la mayoría de nosotros vivimos como si el tiempo fuera para siempre y la eternidad fuera muy corta. Vivimos así. Si tiramos una línea recta de aquí hasta la casa de la Lore, ¿cuántos kilómetros son, Lore? 40. Bueno, pensé que iba a ser mucho menos, pero mejor, supongámonos, 40 kilómetros. Los primeros 10 centímetros desde aquí hasta la casa de la Lore es la vida que tú tienes acá en la tierra. Todo lo otro, la eternidad que te espera en el reino de los cielos. Y pasamos la vida, nos desgastamos nuestra vida para trabajar en tan solo unos pocos centímetros de distancia. Cuando nos espera algo eterno. Vivimos para el tiempo y no para la eternidad. Y eso es riesgoso, eso es peligroso. Porque el tiempo es corto y la eternidad es para siempre. Es para siempre. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué dice Juan? Hijitos, ya es el último tiempo. Romanos 13, del 11 al 14, dice, también citando a Maciel Campos. O sea, esto lo dice la Biblia, después voy a citar a Maciel Campos. Y esto, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Podemos tener la seguridad de que cada segundo que pasa estamos más cerca de aquella manifestación gloriosa, esa esperanza bienaventurada, que es cuando Cristo venga por nosotros. Esa esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Maciel nos enseñaba cómo Pablo, al decir la noche está avanzada, cómo él quiere mostrar que las tinieblas han tomado mucho territorio. Las tinieblas están muy avanzadas. Pero en medio de ese panorama, dice que desechemos las obras de las tinieblas y nos vistamos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en esos deseos de la carne, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Acá, José, si nos puedes acompañar, por favor. El tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Estamos ya en el último tiempo. Y eso acá a algunos los va a afligir mucho y a otros los va a llenar de gozo. Si tú estás amando el mundo y las cosas del mundo, esta es una advertencia para tu vida. El tiempo está cerca. El Señor viene. No es tiempo
para que juegues en el mundo. No es tiempo para que intercambies lo valioso que Dios te ha dado y quiere darte con cosas que carecen de todo valor. Porque el tiempo está cerca y es tiempo de despertar, de salir del sueño. No podemos seguir viviendo igual. No podemos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de buscar la voluntad de Dios. Es tiempo. Porque el que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Asegúrate de estar haciendo la voluntad de Dios en todo lo que haces. Que Dios no se transforme en el Dios de los sábados. Que Dios sea el eje de tu vida. No el número uno. Yo sé que muchas veces lo decimos así, porque nuestra mente somos quizás, queremos tener esa organización, poder entenderlo, captarlo. Pero Dios no quiere ser el número uno en tu vida. Él quiere ser toda tu vida. O sea, Él no quiere que lo pongas en el número uno de la lista y que en los otros puntos, como Dios no está en los otros puntos, hago lo que yo creo que es mejor con tal de que Dios siga siendo el número uno. Pero la vida no funciona así. Debemos ser íntegros entonces. Y Dios me desafía personalmente. Yo digo, Señor, hay tantas cosas en mi corazón que deben ser restauradas. Señor, líbrame de ser un hombre que te menosprecie. Porque hay tantas cosas que hago que es como si tú no estuvieras. Asegúrate de que Dios sea el eje de tu vida. Asegúrate de que Dios sea tu vida en todas las cosas. Comienza a ver cómo Dios anhela ser parte de cada área de tu vida. Comienza a ver cómo Dios anhela ser parte de cada área de tu corazón. No solamente un día sábado. No solamente un día sábado. Versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué mensaje potente Juan les está dando a la iglesia? Mire, iglesia, no todos son de Dios. Y eso es triste. Es triste porque cuando uno habla el Evangelio de Jesucristo, va a haber gente que va a escucharlo y que va a decir, tiene todo el sentido del mundo. Y otra gente que va a escucharlo, va a pararse, va a decir, esto no es para mí. No, que son exigentes, no, que me están poniendo una carga muy pesada. Acá entiendo que el Evangelio, si bien es escuchado por todos, no todos aceptan ser transformados por él. La vida que Dios nos ha llevado a vivir es una vida imposible, una misión imposible. Y acá ninguno es Tom Cruise. Es una vida altamente compleja, humanamente inalcanzable. Entonces yo cuando leo esto y entiendo que algunos no permanecieron, es porque claro, qué difícil es permanecer. Cuando la vida que Dios quiere darte se vuelve en exigencia tras exigencia, en imposible tras imposible. Qué difícil es permanecer cuando lo intentas y te das cuenta que por mucho que lo intentes, como que no da resultado. Qué difícil es ser cristiano sin tener a aquel que nos ayuda a hacerlo. Qué difícil es ser cristiano cuando el amor del Padre no ha entrado a lo más profundo de nuestro corazón. Es una vida muy difícil,
muy difícil. Yo no se la doy a nadie. Muy difícil intentar y pasar la vida intentando. Vas a terminar frustrado, enojado, agotado, enojado con la iglesia, enojado con tus líderes. Y hubo muchos que no permanecieron. Cada vez que se va un discípulo, es triste. Poco a poco, cuando uno comienza a conocer a las personas, uno comienza a amar a la gente, a enamorarse de las personas. Comienza a darles tiempo, recursos. Y más de alguna vez, yo que llevo poco, imagino los que llevan más tiempo, me ha pasado que uno me dice, mira, ¿sabéis qué? Hasta acá. Y cuando me ha pasado, yo oro a Dios y oro por su vida, oro por esta persona. Y una vez me pasó y estuve tan afligido. Había tanto dolor en mi corazón. Pero Dios me dice, quizás no eran de los nuestros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y acá es cuando veo que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida se hacen fuertes en un corazón que ha pasado la vida intentando ser cristiano. Versículo 20. ¿Cómo nosotros podemos entonces vivir esta vida? ¿Cómo nosotros podemos vivir esa misión imposible, altamente compleja, altamente peligrosa, humanamente inalcanzable? ¿Cómo podemos vivirlo? Pero vosotros, dice Juan, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y acá, a diferencia de las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. Si tú vas a pasar la vida queriendo transformarte, queriendo cambiar para buscar a Dios, quiero decirte que eso es imposible. Tú no puedes cambiarte, tú no puedes transformarte. No hay nada que tú puedas hacer para ser distinto a como llegaste acá. Nada. Y algunos de nosotros pasamos la vida intentándolo. No, yo sé que puedo. Y me esfuerzo. Vas a terminar cansado, enojado, frustrado. Vas a decir, esto es imposible. Sáquenme de acá. Qué exigente es Dios conmigo. Es imposible, lo intento, pero no puedo. Pero acá el orden de los factores sí altera el producto. No te dediques a transformarte a ti mismo para buscar a Dios. Busca a Dios de sincero corazón y Él va a transformar tu vida. Busca a Dios de sincero corazón y Él te va a enseñar, te va a capacitar, te va a guiar, te va a tomar para que tú vivas esa misión imposible, para que tú vivas esa vida altamente compleja que solamente en Él puedes vivir. Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Si tú no entiendes que tienes que hacer cambios radicales en tu vida en cuanto a lo que es buscar a Dios,
vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir intentando y tratando. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no oras, y mira, y para todos en algún momento se nos transforma en una lucha, pero hay que ser disciplinados. Si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no estás buscando a Dios, quien puede transformarte, ¿cómo quieres vivir una vida distinta? Busca a Dios. Busca a Dios. Para que cuando el diablo te tiente con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, la unción del Santo esté sobre tu vida y te permita decir no a la tentación del diablo. Te permita decir no a lo que muchos pasan la vida intentando hacer. Efesios 1 del 13 al 14 no aparece en pantalla, pero busquémoslo en nuestra Biblia. Efesios 1 del 13 al 14, y con esto terminamos. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Él, habiendo oído el Evangelio de Jesucristo, habiendo creído. ¿Sabes? Hay algo muy interesante cuando escribe Pablo, cuando se escribe en general en aquella época. Por eso es tan importante entender un poco el contexto en el cual los escritores de la Biblia escriben. Cuando Pablo escribe creer, él está haciendo en su mente, en su corazón, él asocia inmediatamente dos conceptos que van de la mano, que quizás para nosotros los separamos, quizás nosotros no los asociamos. Pero cuando él escribe creer, cuando él habla de creer, está asociando, está haciendo una directa relación entre fe y arrepentimiento. Entonces, cuando tú hayas oído el Evangelio de Jesucristo, habiendo creído y habiéndote arrepentido, ese día serás sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía que tenemos de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Jesús, cuando fue al desierto, ocupó la palabra de Dios, eso es cierto, la poderosa palabra de Dios. Pero hay algo importante, que Jesús no fue al desierto solo. Jesús, cuando fue al desierto a ser tentado por el diablo, no fue solo. Gracias, Siri. Jesús fue llevado por el Espíritu. Entonces, que ahora cuando oremos, le pidamos a Dios, tranquilo, mano, no te preocupes. Le pidamos a Dios ser llenos de su Espíritu. Que cuando oremos seamos conscientes de esta realidad. Ora por la persona que está a tu lado, ora por tu iglesia. ¿Sabes qué? Porque cuando se escucha el Evangelio, aún en medio nuestro, hay gente que no es de nosotros. Pero ora para que la persona que está a tu lado le sea revelado el Evangelio de Jesucristo y sea llena del Espíritu Santo. Padre, Señor,
leemos esto, una advertencia para nosotros. Señor, y no queremos hacer caso omiso, oídos sordos, Dios, a lo que tú quieres hablarnos este día. Tú rogaste por nosotros, no rogaste por el mundo. Tú rogaste por los que el Padre te dio, Jesús, porque somos tuyos. Pero tú ya no estás en el mundo, mas nosotros estamos en el mundo, porque tú fuiste al Padre. Cuando tú estabas con nosotros en el mundo, hace 2000 años, tú guardaste a los tuyos. Ninguno de ellos se perdió, sino solo uno, para que se cumpliera la Escritura. Señor, y estamos en un mundo que nos aborrece, porque no somos del mundo, como tú tampoco lo eres. Señor, y tú oraste para que no nos quitaras del mundo, sino para que el Padre nos guardara del mal, porque no somos del mundo. Santifícanos este día en tu verdad. Santifícanos este día en tu palabra. Porque como tú fuiste enviado al mundo, así también tú nos has enviado a nosotros. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y tu Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y tú, Espíritu de Dios, vienes a capacitarnos, vienes a enseñarnos, vienes a recordarnos todas aquellas palabras y cosas que Jesús dijo e hizo. Y tu Espíritu Santo nos permites vivir esta vida que es humanamente imposible. Esta vida que es desgastante humanamente hablando. Pero que tú, Espíritu de Dios, nos enseñas a vivirlo en tu presencia. Nos enseñas a vivirlo llenos de ti. Llenos de ti. Señor, gracias. Gracias. Porque eso es lo que marca la diferencia en nuestra vida. Eso es lo que nos permite, Señor, frente a los deseos de la carne, frente a los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Eres tú, Espíritu de Dios, en nosotros, la unción del Santo, el que marca la diferencia. Y el que nos permite decir no a aquello que tanto atrae nuestro corazón. Espíritu de Dios, ven. Derrámate sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros. Ahí donde tú estás, pídele al Espíritu Santo que te llene. Dile, Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu Santo, he pasado la vida intentándolo. He pasado estos años intentándolo y no puedo. Pero Espíritu de Dios, llévame a vivir en ti, en el Espíritu. Espíritu de Dios, crece en mí. Y te hacemos una oración, Dios, como lo hizo ese profeta. Una doble porción de tu Espíritu en nuestra vida. Pídele en abundancia. Pídele al Espíritu Santo que te llene completamente. Que no haya parte de tu vida que no sea guiada y controlada por Él. Pídele al Espíritu de Dios que venga a inundar tu corazón, para que dejes de amar el mundo y lo que hay en el mundo, para que el amor del Padre esté en lo profundo de tu corazón, para que el amor del Padre venga a llenarte.
Señor, este día te anhelamos. Este día te deseamos. Este día te necesitamos. Hay decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas con las cuales estamos viviendo, con las cuales estamos lidiando. Hay cosas aún que en algún momento pensamos que nunca nos iban a ocurrir. Teníamos buenos planes. Teníamos nuestra vida hecha. Pero hoy día estoy viviendo algo que nunca imaginé. Espíritu de Dios, ven y lléname. Dame esa sabiduría del cielo para tomar la mejor decisión. Dame esa sabiduría del cielo para no actuar ni en la ira, ni en el enojo, ni en la venganza. Dame esa sabiduría del cielo para no amar al mundo. Lléname de ti, Espíritu Santo, para vivir esta vida. Lléname de ti, Espíritu Santo. Es que tú me tomes y me lleves. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Porque anhelo vivir la vida que tú tienes pensada para mí. Anhelo vivir la vida que tú tienes preparada para mí. Anhelo vivir en tu voluntad. Es por eso que te adoramos. Y es por eso que te cantamos. Y es por eso que te exaltamos a ti. Oh Señor. Gracias. Gracias Dios. Te adoramos. Tú eres el principio. Tú me das la el mundo existencia, me acerco a ti. Sí, Señor. Gracias, Señor. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz. En tus hombros mi carga, me acerco a ti. Sí, Señor. Nos acercamos a ti, Dios. Puedo hacer. Señor, te preguntamos a ti. ¿Qué puedo decir? Este día te ofrecemos todo lo que somos. Te ofrezco mi corazón completamente a mí. Tu salvación camino, tu espíritu ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti.
alzadas vengo, pues tú todo lo dices por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. El Señor ha puesto un sentir en mi corazón. Arriba y Azaria, que hay gente que menosprecia al Espíritu Santo. Arriba y Azaria, que no cree que el Espíritu Santo es real. Arriba y que no cree en el poder del Espíritu Santo. Arriba y Azaria. Y el Señor hoy te dice: tú que tienes incredulidad en tu corazón, que no has creído en mi espíritu, yo hoy abro tus ojos, para que puedas ver a mi espíritu, para que puedas experimentarlo, porque yo le he dejado para que te ayude, para que no lo hagas en tus fuerzas. No lo menosprecies, porque me menosprecias a mí. Y eso me duele, dice el Señor, eso me duele. Por favor, acéptalo en tu corazón. Porque yo te voy a mostrar el poder de mi espíritu en tu vida. Y cuando creas que no puedes, Él va a estar para ti, para esforzarte, para que perseveres. Pero no lo menosprecies. Cree que mi Espíritu Santo te dará una vida eterna, te llenará. Pero no lo menosprecies. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos, por hablar. Te adoramos.
Gracias.